Ya, la clase anterior estuvimos viendo fuentes ideales. Esta clase tal vez veamos algo más de fuentes reales, si es que alcanzamos. No vamos a ver mucho de materia, el resto va a ser tertulia. Pero hay algo que me gustaría dejar súper claro, que quedó dando vueltas de la clase pasada, creo yo, que es cómo yo sumo voltajes. Por ejemplo, cómo yo hago para sumar voltajes aquí, o en este circuito, o en general. Recuerdo que hubo uno en particular donde hubo dudas de por qué yo restaba estos voltajes. Entonces quiero dejarlo un poco más claro. Pero antes de eso, con esa motivación, les hago una pregunta. Esto es una fuente de voltaje, ¿de acuerdo? O más bien el símbolo para una fuente de voltaje que está siendo proyectada en la pantalla. Si yo tengo una carga supuestamente positiva aquí, nosotros ya sabemos que las cargas que se mueven en el circuito son negativas, pero vamos a asumir que son positivas. Si yo tengo una supuesta carga positiva circulando aquí, y esta carga tiene una cierta energía, al salir de aquí esa carga, ¿tiene más energía o tiene menos energía que antes? Más energía. ¿Y por qué tiene más energía? ¿Hola? La fuente le entrega más energía. O sea, la fuente, ¿recuerdan la montaña rusa donde hay algo que empuja hacia arriba el carrito? Bueno, esto es parecido. Las fuentes empujan hacia arriba las cargas, ¿hola? Y hacen que las cargas tengan más energía. Y si una carga supuestamente positiva tiene más energía, su voltaje es mayor, ¿cierto? Entonces el voltaje aquí arriba tiene que ser mayor que el voltaje aquí abajo. Perfecto, vamos con esta entonces. Si una carga viene aquí y está a voltaje 0, este voltaje lo definimos como 0 volts, y pasa por aquí, en este punto ¿va a tener más energía o va a tener menos energía? Va a tener más, entonces el voltaje crece aquí. Y luego pasa por esta fuente, y esta fuente está al revés. ¿Qué hace esa carga? ¿Gana más energía o pierde más energía al seguir circulando en esa dirección? Pierde energía. Entonces el voltaje o el potencial que puede desarrollar esa carga necesariamente tiene que bajar. Entonces subió en V1 y bajó en V2. Por eso es que en este gráfico tenemos V1 menos V2. Estos gráficos que tienen corriente en el eje Y y voltaje en el eje X permiten hacer una familia de gráficos que después vamos a ver un poco más formalmente, que se llaman rectas de carga. Y las rectas de carga me permiten en general graficar conjuntos de puntos de voltaje y corriente que puede hacer un pedazo de circuito. Entonces yo en general, para una recta de carga, puedo dividir un circuito en dos. Tomar una parte, y esa una parte le grafico una recta de carga, y a otra parte le grafico otra recta de carga. Y la intersección entre ambas me da la solución al ejercicio, o la solución al circuito. Y la solución al circuito se define como voltaje y corriente del circuito. ¿Hay dudas de esto? ¿No hay dudas? Ya, fuentes independientes. Ya, llegamos hasta generador de señales, que también le llaman generador de funciones. Y el generador de funciones es esencialmente un circuito capaz de generar formas de onda. El típico generador de funciones de laboratorio permite generar ondas sinusoidales, triangulares y cuadradas. Y uno puede hacer esto mismo usando elementos circuitales, usando amplificadores y otros más. Uno puede cambiarle además el rango en el que está mostrando esta información. Aquí muestra en esta pantalla, por ejemplo, a qué frecuencia está oscilando. ¿Cachan a Hewlett y Packard o no? ¿No? ¿Saben quiénes fueron o no?
Ya, Hewlett y Packard eran dos amigos que estudiaron en Stanford y bajo la dirección de Terman desarrollaron sus tesis. Terman era otro gallo, era un profesor de Stanford. Terman, hola, hola, estoy saludando, hola, hola, ¿qué tal? Oye, el hola no es retórico, para que lo devuelvan, ya. Bueno, y Terman, nada que ver con Hewlett y Packard, pero Terman fue un autor súper prolífico en ingeniería eléctrica y electrónica de los años 20, 30, por ahí, no sé. Terman escribió mucho y la razón por la que logró escribir mucho fue porque todos los días escribía un poco. Independientemente de si estaba agotado, si venía de un viaje o si no, o si estaba enfermo o lo que fuera, siempre escribía una página todos los días. Y si uno integra una página todos los días, hola, si uno integra una página todos los días, termina escribiendo mucho después de un año o mucho más después de mucho tiempo. Entonces, el mensaje aquí es, mejor que hacer algo una vez, es poner ese mismo esfuerzo en pedazos mucho más chicos de tiempo. Con eso uno aprende más y uno logra mucho más. Corolario, si quieren aprender electricidad, estudien todos los días. No estudien 24 horas antes de la I, sino que, hola, estudien mucho. ¿Por qué se ríen? Ah, es que nos saludó de vuelta. Hola. Ya. Ya, ese es el mensaje. Ya empezaron a hacer el formulario, ¿no? Muy bien, muy bien. Todos tienen que empezar. ¿Hay preguntas? Ah. Circuitos AC porque tienen una corriente. A ver, existen circuitos que tienen AC más DC, y se le llama AC en general, y circuitos que tienen AC puramente. Y si tienen AC puramente, significa que no tienen parte de C. Y si no tienen parte de C, significa que el promedio entre menos infinito e infinito es cero. Oye, ¿alguien tiene un generador de señales en su casa? No, de hecho yo ando trayendo uno aquí conmigo. Esto es un generador de señales. No es muy bueno, no funciona muy bien, pero uno puede producir señales que después las puede medir con otro instrumento. Por ejemplo, si yo agarro el micrófono de esto, hola, Hola, buenas. y grabo, muy bien, oye, y grabo, por ejemplo, algo, y ese algo yo después lo puedo desplegar de alguna forma en algún instrumento. Yo puedo sacar de la señal de audífono esa señal. Entonces yo puedo generar señales con el teléfono, ¿no? ¿Habían pensado en eso, no? O con el computador, incluso uno puede generar señales. Claro que las señales que uno puede generar con el teléfono tienen que ser puramente AC, porque los circuitos que conectan a la salida del teléfono, los que sigan electrónica, aquellos privilegiados que opten por seguir electrónica en el futuro, independientemente de si son eléctricos o no. Electrónica es un curso muy bueno, ¿cierto, Cristóbal? Sí, yo mismo lo dicto, pero no por eso, bueno. Los que sigan electrónica van a ver que hay circuitos que a la salida eliminan la parte DC. Eso probablemente igual lo vamos a aprender aquí. Pero en electrónica va a quedar súper claro, porque hay circuitos que eliminan la parte DC. Y los generadores de señales que hay en el teléfono o que hay en el computador eliminan la parte DC. Y una de las razones para ello es porque a los parlantes no les gusta que les metan voltajes DC. A los parlantes les gustan solamente los voltajes AC. Porque el voltaje DC en un parlante no hace nada. Entonces, es por eso que un teléfono puede generar funciones puramente AC, de la forma que uno quiera. Entonces uno puede grabar una voz, por ejemplo, que sea una onda triangular. ¿Ustedes pueden hacer ondas triangulares con la voz? ¿No? Yo puedo hacer cosas parecidas a sinusoides. He practicado mucho en mi tiempo libre. Ya. Eso es un generador de señal. Entonces ahora agregamos un nuevo instrumento. ¿Qué era esto?
un protoboard. ¿Qué es esto? Una fuente, y este de aquí es un generador de señales. Estos los van a ver, aquellos que decidan tomar laboratorio de mediciones, van a jugar con estos instrumentos. Resistor, wow. Llegamos aquí. No, antes de eso. Que me quedé con cosas. Esto es medio tertulia, pero no importa. ¿Cómo funciona un parlante? ¿Alguien sabe? Cuéntame, ¿cómo funciona un parlante? Hace una bobina, tiene una especie de bobina. Entonces digamos que es una especie de bobina. Algo así. Eso es un embobinado. ¿De acuerdo? Y un imán. Hay como una especie de electroimán. ¿Qué hace la bobina? ¿Qué hace un electroimán? ¿Alguien ha jugado con electroimanes alguna vez? Durante este curso algo vamos a aprender de eso, pero yo también he jugado con electroimanes. ¿Qué es un electroimán? En realidad es corriente, lo que hace funcionar a un electroimán es corriente, pero uno aplica voltaje para inducir esta corriente. Ya, entonces al inducir esta corriente en el electroimán, ¿qué pasa? Si alguien ha visto electroimanes, ¿ah? Produce un campo magnético y ese campo magnético atrae objetos que son ferromagnéticos. ¿Alguien ve electroimanes en la vida así como hay gente que ve cosas, pajaritos, qué sé yo? ¿Hay alguien que ve electroimanes? ¿Sí? ¿Dónde ves electroimanes? En realidad creo que son los más comunes, porque en realidad producen un imán grande como una planta para generar electricidad. ¿Ya? Ocupan electroimanes. Muy bien, ocupan electroimanes. En realidad los electroimanes están en todas partes. Aquí dentro de este teléfono hay un electroimán. ¿Dónde puede estar? En el parlante podría ser que sea piezoeléctrico, que no opere como electroimán. El piezoeléctrico es un material que cambia su forma cuando uno le aplica voltaje. Y esa otra forma va a ser un parlante. Entonces, ya, supongamos que es con electroimanes y que esto no tiene un electroimán en el parlante. ¿Dónde puede tener? Oh, acaba de vibrar. ¿Dónde puede tener un electroimán? ¿Dónde? En el vibrador. ¿Y por qué? ¿Cómo funciona eso que vibra? A ver. ¿Alguien lo ha visto alguna vez o no? Es algo así como un motorcito, muy chico. ¿Ah? ¿Y tiene qué? Tiene una carga. Voy a hablar de carga. ¿Recuerdan el término carga? Carga circuital. Bueno, en este caso es una carga mecánica. Y es una carga excéntrica. ¿Qué significa que sea una carga excéntrica? Que no está centrada en el eje. Entonces al girar este motor, vibra necesariamente. Perfecto, eso es un vibrador de teléfono. Oye, ¿y dónde está el electroimán? Bueno, los motores internamente tienen embobinados que se activan con voltaje, entonces son especies de electroimanes. Hay otros electroimanes en las puertas, ¿lo han visto o no? De esas puertas que se cierran con imán y que uno no las puede abrir. Son notables. Bueno, sí hay electroimanes. Entonces volvamos al parlante. El parlante tiene aquí algún tipo de imán, lo voy a dibujar de esta forma, pero en realidad tiene otra forma. Dibujé vástago e imán al mismo tiempo. Y este vástago mueve algún tipo de membrana, que es grande en general. Entonces cuando uno aplica voltaje, este vástago se mueve hacia allá y hacia allá. Y al moverse, deflecta esta membrana, y esta membrana, al deflectarse, empuja el aire y produce ondas de presión. Y si esas ondas de presión tienen la frecuencia adecuada, yo las escucho. Entonces tienen que ver con frecuencia, y hay una frecuencia, y esa frecuencia, después vamos a hablar mucho más de esto, pero la frecuencia tiene que ver con el sonido. Por ejemplo, ¿esto tiene más frecuencia o menos frecuencia? Tiene harta frecuencia. Y esto otro, nadie lo escuchó, porque lo hice a muy, muy alta frecuencia. Ya, ¿hasta qué frecuencia escucha el oído humano? 20 kilos más o menos. Va bajando con la edad, pero más o menos 20 kilos. Va bajando con la edad, con las discotecas y con los audífonos fuertes. Oye, ¿y hasta qué frecuencia por abajo escucha el oído? 20 Hz.
Oye, esto es preguntable en prueba. Es súper bueno saber 20 Hz a 20 kHz. Perfecto. Después vamos a saber lo que es un Hertz, pero da lo mismo. Vamos aprendiendo de a poco. Es bueno recordar estas cosas. Entonces este generador puede generar funciones. Yo puedo aplicar aquí este botón y generar frecuencias que van entre una fracción de 10 kilos y hasta 3 veces 10 kilos, porque aquí típico que hay un 3, o sea, llega hasta 30 kilos más o menos. Y uno puede poner un parlante aquí y luego escuchar, ¿sí? En general, es una buena pregunta, en general, no siempre, las señales son de voltaje. Muchas veces las señales son de corriente y muchas otras veces las señales son de carga eléctrica. Pero lo más típico, yo diría el 90 y tantos % de los casos, las señales son de voltaje. ¿De acuerdo? ¿Hay más preguntas? ¿No? Ya, sigamos. Resistor. Un resistor es un componente circuital pasivo. Componente circuital también se les llama dispositivos, pero en realidad dispositivos se reserva un poco más para dispositivos activos como los transistores, que aquellos que desean tomar electrónica van a saber muy bien. No es para convencerlos, pero es para que sepan que existen otros cursos después porque uno queda con dudas después de este curso y esas dudas se resuelven en cursos que vienen después. Entonces un resistor es un componente circuital pasivo. ¿Qué significará que es pasivo? Que consume energía, de acuerdo. O sea, en cualquier punto de operación está consumiendo energía. Entonces eso significa que es pasivo. Consume energía. Hay elementos circuitales que consumen energía, pero bajo ciertas condiciones de operación y bajo ciertos supuestos podemos asumir que están entregando energía. Esos son activos. Los pasivos son los que siempre consumen energía. Entonces, el resistor es un componente pasivo de dos terminales que transforma energía eléctrica en calor. Eso es todo lo que hace un resistor. ¿Han visto resistores en la vida? A ver, ¿dónde? Tiene el hervidor de agua, muy bien. Las luces, estas en realidad no tanto, funcionan bajo otro principio. Esas con filamento. ¿De qué es el filamento? De tungsteno. ¿Y el tungsteno qué símbolo químico tiene? Una W. ¿Y qué tiene que ver W con tungsteno? Wolframio. Interesante. Interesante. ¿El tungsteno es livianito, es pesado? Es súper pesado. Es súper pesado. Sí, no sabía eso. Lo usamos para detectar, para hacer calorímetros en física de partículas. Bueno, entonces, el resistor es un elemento pasivo. ¿Dónde más han visto resistores? ¿El microondas usa resistor? ¿El microondas calienta a través de un resistor? No, el microondas no. ¿Qué hace el microondas? Emite algún tipo de radiación que dicen por ahí que lo que hace es mover las partículas de agua, resuena esa frecuencia. He escuchado varias explicaciones distintas. No soy experto en RF, así que no lo sé, pero algo así hace el microondas. Oye, ¿y saben? Hay un mito de cómo nacieron los microondas. En la Segunda Guerra Mundial había un gallo caminando cerca de unas antenas de radares y llevaba un chocolate en el bolsillo y al pasar cerca de la antena se le derritió el chocolate. Interesante. Son de esas serendipias. Bueno, la principal característica, no entrega ni almacena energía, solo disipa energía. Eso es lo que hace un resistor. Entonces es una especie de transductor que agarra energía eléctrica y la transforma en calor. O sea, el calor es un tipo de energía. Ya, ok. La principal característica de un resistor es su resistencia. Esa es la propiedad de un resistor. La resistencia eléctrica, la que cuantifica cuánto se opone o resiste un material al flujo de corriente eléctrica. Entonces, una resistencia o un resistor que tiene
una característica o propiedad que se llama resistencia, se opone al flujo de corriente de alguna forma. El componente se llama resistor, no resistencia, la resistencia es su propiedad. Entonces, eso es algo que los terrícolas en general tienden a olvidar. Entonces van y compran resistencia. Yo compro resistores y a veces me dicen que no saben lo que es eso. Pero bueno, en inglés se dice resistor. Y resistors tienen una propiedad que se llama resistance. Perfecto, muy bien. Este es el símbolo que usamos para resistencia, no para un resistor, sino que para un elemento resistivo en general. Y este otro símbolo que se usa, yo voy a usar este de aquí. Han tratado de dibujarlo, ¿no? Sí, a veces uno se enreda porque no sabe cuántas de estas vueltas hacer. Cuando yo partí tomando el curso de circuitos no sabía dibujarlos bien. No me resultaban, me quedaban como feos. Y después, con la práctica, uno aprende a dibujarlos más mejor. Así que dibújelo. Oye, ¿y qué significa este símbolo? ¿Qué representa? Ya, pero ¿por qué? Típico que los símbolos representan algo, pero más allá, o sea, yo podría haber dibujado los resistores de esta forma, por ejemplo. ¿Por qué los dibujaron así y no así? Hay algo así, como que frenan. Vamos a ver la próxima lámina. La resistencia se mide en ohm y usa este símbolo que es como una especie de... ¿Qué es eso? Una letra griega. ¿Qué letra griega es? Omega. Ah, pero esta es una omega mayúscula, porque la omega minúscula es así. Esta es minúscula. Y esta es mayúscula, omega mayúscula. Y un ohm es un volt partido por ampere. Ah, ya habíamos visto volt y habíamos visto ampere. Ah, perfecto. Entonces yo puedo asumir que la resistencia, por ella va a pasar una cierta corriente en ampere y va a producir una caída de tensión en volts. Ok. La resistencia de un material se mide como R igual ρ, este es ρ, L partido por A, y esto está en ohm. Rho se llama resistividad, y la resistividad tiene que ver con cuánto se opone un cierto material al flujo de corriente. Esta es la resistividad del cobre, que tiene un dial a -9. ¿Eso es alto o es bajo? Bajo, el cobre tiene baja resistividad. Entonces, mientras más largo un cable, tiene más o menos resistencia. Más resistencia. Imagínense una cañería. En esto es bueno imaginarse cañería. Mientras más larga una cañería, más o menos cuesta meter agua por ahí. Más, porque tiene más roce, tiene más paredes, entonces produce más roce con el agua. Y mientras mayor el área, menos resistencia, ¿de acuerdo? O sea, si un cable es muy grueso, tiene poca resistencia al flujo de corriente. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces volvamos atrás. Este símbolo, si uno estirara esto, sería mucho más largo, ¿cierto? Entonces lo que indica este símbolo es que una resistencia se puede hacer tomando un cable muy largo. Y para que no ocupe tanto espacio, uno lo puede hacer más cortito. Pero igual tiene hartas vueltas. Entonces eso es una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces un cable largo es una resistencia eléctrica. Más bien, un cable largo tiene resistencia eléctrica. Tiene resistencia no despreciable. No es una resistencia, porque la resistencia es una propiedad de un cable. Entonces, un resistor, de esos que les pasé en la clase pasada, tienen resistencia. Y un cable también tiene resistencia. Y dentro de un teléfono está lleno de ellas. Ok. Entonces, aquí está el área, sección transversal, aquí está el largo, esto es longitud L. Y tenemos R, ¿sí? Me aclararon un poco la diferencia entre resistividad y resistencia. Ya, la resistividad es una propiedad del material. Yo te paso un pedazo de cobre y te puedo decir cuál es la resistividad de esto. Y si tú tuvieras el instrumento correcto, podrías medirlo. La resistencia depende de la forma que tenga el cobre, porque si el cobre es así,
Un kilo de cobre en esta forma va a tener una cierta resistencia. Un kilo de cobre en esta forma va a tener otra resistencia, que es mucho mayor. Y la resistencia va a depender si es que estoy conectando un terminal aquí y otro aquí, o si estoy conectando un terminal aquí y el otro acá. Entonces depende de eso. En los resistores, que les di para que vieran la clase pasada, que eran algo así, ¿se acuerdan o no? Bueno, ahí las únicas posibilidades son conectar un terminal aquí y un terminal aquí. No hay forma de conectarlo de otra forma. Y esto adentro tiene algo, a veces tiene esta forma. Hay diferentes tecnologías de resistores que presentan una resistencia eléctrica. Oye, ¿y alguien sabe cómo identificar un resistor? Por los colores, tienen colores. Tienen un código de colores, típicamente son 3 colores y una banda extra que muestra la tolerancia. Y estos dos primeros indican la cantidad y este otro indica la cifra significativa, entonces, perdón, el exponente. Entonces con eso uno puede mirándolas y calculando, y cuando uno se acostumbra, después uno las mira y sabe de cuántos son. Yo me sé varias, las que uso más me las sé. Y cuando son muy, muy, muy chiquititas hay que medirlas a veces. Aunque las que le pasé el otro día tenían unos números, ¿no? ¿Qué decían? Decían, por ejemplo, algo así como 473. Por ejemplo, ¿puede ser eso? Yo sé que hay una pregunta ya. Si dice 473, típicamente significa 47 por 10 a la 3. Típicamente. Entonces eso es 47 kilo ohm. Y ahora sí, pregunta. Sí, es la resistencia en general, o sea, la propiedad de resistencia es independiente de hacia dónde fluye la corriente. En la práctica hay pequeñas diferencias con esta teoría, pero esta teoría es ideal, ¿de acuerdo? Entonces, así se ve un resistor. Estos son algunos tipos de resistores discretos. Uy, esta también tiene un numerito. Uy, la moneda grande. ¿Qué numeritos salen aquí? Dice 3, 3, 1. ¿Qué significará eso? 33 por 10 elevado a 1, o sea, 330 ohm. Muy bien. Hay resistores through-hole. ¿Qué significa que sean through-hole? Hay una pregunta aquí. Perdón, no te había visto. La conductancia. Conductancia corresponde al recíproco de la resistencia. Y es al revés. ¿Cuál es el problema? Que hay cosas que tienen resistencia infinita. Entonces, el infinito es un número muy difícil de representar. Bueno, yo puedo dibujar como un 8 al revés, ¿cierto? O algo parecido. Pero en general, infinito a los programas no les gusta. A los programas de computación no les gusta el infinito. Porque ocupan infinita memoria para... O sea, no se puede representar un infinito, ¿cierto? Entonces lo que se hace es utilizar otro concepto, que es la conductancia, que es 1 partido por la resistencia. Entonces, cuando la resistencia es infinita, la conductancia es 0, y uno habla de conductancia. Hay otras ventajas de representar algunos términos en conductancia. Digamos que la conductancia es el elemento dual de la resistencia. Entonces a veces uno puede analizar circuitos en resistencia y otras veces en conductancia. Por ejemplo, cuando hay circuitos en paralelo es mucho más fácil analizarlo en términos de conductancia. Y cuando están en serie es mucho más fácil en términos de resistencia. Entonces es bueno saber que hay diferentes formas de analizar los circuitos y que a veces es más cómodo tomar la conductancia, otras veces la resistencia. En general nosotros vamos a hablar de resistencia. ¿Sabían que Chuck Norris contó hasta infinito? 2 veces. Ya. Estos son de potencia. Entonces, ¿cómo identificar una resistencia que sea más de potencia? Tienden a ser más grandes. ¿Y por qué son más grandes? Que son más grandes, efectivamente. O sea, aquí se ve que es más grande. Yo en mi casa tengo un resistor de potencia,
que está dentro de una caja que se conecta al enchufe y da calor cuando uno tiene frío y lo enchufa. Y generalmente, no sé si lo han mirado, es como un alambrito. Son varios alambritos y uno puede conectar varios o no, y esos generan calor. Y si uno apaga las luces, a veces se ve un poco rojo. Cuando se ve un poco rojo es porque está como a 400 grados. Eso viene de la física cuántica. Eso viene de la radiación de cuerpo negro. Perfecto, entonces uno empieza a ver como a 400 grados, empieza a verse rojo. Ok, y eso es una resistencia. Ah, perfecto, entonces mientras más grande, tiene más superficie para disipar el calor. Si es que fuera de este porte y tuviera que disipar mucho calor, la temperatura crecería mucho. ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y calor? ¿Quiénes hicieron termodinámica? Ya cuéntenme entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Porque eso se aprende en termodinámica, ¿o no? Ya, pero, a ver. La temperatura corresponde al agitamiento de como los átomos, las partículas que forman como esa materia. Ya. El calor es un tipo de energía y influye de una hay más temperatura. De acuerdo, perfecto. Pero en la práctica, si yo tengo un teléfono que está a una cierta temperatura, eso tiene una cantidad de calor. Si tengo dos teléfonos a la misma temperatura, ¿tengo más calor o menos calor? ¿Ah? Pero también es energía. Y produce potencia. O sea, si es que el flujo de energía se está moviendo, eso es potencia. El calor es energía y el flujo de energía produce potencia o la variación de energía. Ya, entonces, si es que yo tuviera la misma cantidad de calor en esta resistencia que en esta resistencia, o si quieren la misma cantidad de potencia, de variación de energía, de radiación de energía, en esta resistencia y en esta resistencia, ¿cuál tiene más temperatura? Esta chica tiene más temperatura. Sí. Ya, y si esta se calienta, no sé, pues hasta 50 grados Celsius, esta podría calentarse a 500 grados. Ya, y las cosas cuando llegan a 500 grados no funcionan bien. Pueden ver que sale humo mágico, por ejemplo. ¿Han visto el humo mágico, no? ¿Conocen el concepto de humo mágico? ¿No? El humo mágico es el humo que hace que las cosas funcionen. Yo no tengo idea de qué hay aquí adentro, pero alguien una vez me dijo que hay humo mágico. Entonces, cuando yo quemo esto, el humo mágico, que es lo que hace que esto funcione, abandona el elemento y no hay forma de hacerlo entrar de nuevo. Para los que tienen duda, esto es un chiste. No lo tomen en serio, así no es como funcionan las cosas. Pero cuando uno quema algo, se pone triste y para levantarse el ánimo uno dice, se fue el humo mágico. Ya. Potenciómetro. Un potenciómetro es un resistor de resistencia controlable. Comúnmente tiene 3 terminales, donde el terminal 2, que es el del medio, puede ser movido de alguna manera, por ejemplo, con alguna perilla para modificar los valores de R1 y R2. Imagínense un cable largo. Yo puedo conectar un terminal extra aquí y lo puedo mover. Entonces este cable tiene una resistencia R, que es la resistencia total del potenciómetro. Yo puedo mover este otro terminal y si lo pongo aquí, en un extremo, aquí voy a tener un R mayor o menor. Dijimos que el R depende de L. Si L es más chico, va a ser un R pequeño. Y este va a ser un R más grande. A ver, momento. Si R igual ρ L partido por A, R igual ρ por L partido por A, yo tengo un conductor que tiene L y tiene A. Si yo tengo L1 y tengo L2, entonces ρ L1 partido por A más ρ L2 partido por A me dan ρ partido por A por L1 más L2 y eso de ahí es L. Por lo tanto, R va a ser la suma del R pequeño
más el otro R pequeño. ¿De acuerdo? O sea, yo con el potenciómetro lo que hago es dividir una resistencia en dos. De aquí hasta allá hay un R, de aquí hasta allá hay otro R. Desde el terminal 1 hasta el 2 hay un R, y desde el 2 al 3 hay otro R. R1 y R2. Y la suma de ambos me da la resistencia total. Entonces el potenciómetro puede hacer cualquier razón entre R1 y R2. Si yo muevo este potenciómetro al extremo, voy a tener que R1 es 0 y R2 es R total. Si muevo el potenciómetro al otro extremo, voy a tener que R1 es R total y R2 es 0. Y puedo estar en cualquier punto intermedio. Y yo puedo conectar dos terminales. Generalmente, si yo quiero hacer una resistencia variable, que se dibuja de esta forma, lo que hago es tomar un potenciómetro, conectar el terminal 1 y el 2, y típicamente lo que se hace es conectar el 2 con el 3, con un cable. ¿Y este cable qué resistencia tiene? En electricidad, cuando uno dibuja un... ¿Cómo se llamaba el diagrama de un circuito? El esquemático. Cuando uno dibuja un cable en un esquemático, un cable como este, esos cables tienen resistencia 0. Entonces, si este de aquí hasta acá tiene resistencia 0, solo queda este pedacito de resistencia y yo lo puedo ir ajustando entre 0 y R tot. Ya, así se ven los potenciómetros en la práctica. ¿Han visto esto o no? Esos son los típicos que tienen los aparatos eléctricos de música. ¿Quiénes tienen guitarra eléctrica? ¿Se le han ensuciado los potenciómetros alguna vez o no? ¿Sí? Estos de aquí. Bueno, lo que pasa ahí es que esto es finalmente... Ya, a ver, no, hagámoslo bien. Un potenciómetro de guitarra eléctrica se ve más o menos, si es que uno lo abre, han abierto potenciómetro, ¿no? Yo he abierto, hay una pequeña plaquita que tiene aquí un material que tiene una cierta resistividad y tiene una especie de escobilla que conecta al tercer terminal. Entonces este es un terminal, este es el otro terminal y la escobilla es el tercer terminal. Y cuando uno mueve esto mucho, se empieza a depositar algo encima, que hace que el contacto aquí no sea tan bueno. Entonces cuando uno lo mueve y hace mal contacto, a veces suena. ¿Cómo suena? Todos han escuchado eso. Eso es un potenciómetro sucio. Cochino. Entonces uno tiene que cambiarlos o limpiarlos de alguna forma. Estos otros son potenciómetros que se utilizan en electrónica, porque son potenciómetros muy precisos. Aquí uno le da 25 vueltas, o 15 vueltas, o 20 vueltas, para moverse entre un extremo y otro. Entonces uno puede ajustar con mucha precisión el valor de la resistencia. ¿Qué más? Estos potenciómetros pueden ser... Hola, te has perdido una súper buena clase. Estos potenciómetros pueden ser lineales o logarítmicos. ¿Sabían eso, no? Ya, los lineales se usan para casi todo y los logarítmicos se usan sobre todo para audio, porque el oído funciona más o menos de manera logarítmica, entonces estos se ajustan más a cómo el oído funciona. Y este es un reóstato, que es una especie de potenciómetro de potencia. O sea, este aguanta potencias grandes. Ya. Y seguimos con ley de Ohm. Hoy hay mucho de ley de Ohm. Mejor vamos a enunciar la ley de Ohm y paramos aquí la clase y seguimos con la tertulia. Entonces la ley de Ohm, que data de 1827, es lejos una de las cosas más importantes que hay en ingeniería eléctrica. De acuerdo a esta ley, el voltaje en los terminales de un resistor es directamente proporcional a la corriente que circula a través de él. El factor de proporcionalidad está dado por la resistencia del resistor. V igual I por R. Esa es la ley de Ohm. Y si hay una ecuación que yo quiero que se aprendan en este curso, es esta. Mnemotecnia, voy igual ir, V igual IR. No se les puede olvidar. En serio, no se pueden olvidar. A uno se le puede olvidar su propio nombre, pero no la ley de Ohm. ¿De acuerdo? La ley de Ohm es demasiado importante.
Ya, entonces aquí tenemos un resistor que tiene una propiedad que se llama resistencia y hay una corriente fluyendo a través de este resistor. Y esa corriente está entrando por el terminal positivo. ¿Qué habíamos dicho cuando una corriente entra por el terminal positivo? ¿Está entregando potencia al elemento o está quitándole potencia al elemento? Estamos entregando potencia al elemento. Entonces, este elemento está recibiendo una potencia que después vamos a aprender a calcular. Lo importante es que si viene una carga positiva por aquí, y al entrar por el terminal positivo y salir por el terminal negativo, esa carga que se está moviendo tiene más energía que antes o menos energía que antes. Tiene menos, ahí perdió energía. Perdió energía. ¿Y dónde se fue esa energía? Calor, listo. Más claro no puede estar. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ya, entonces en una resistencia, la corriente entra por el terminal positivo, porque dijimos antes que la resistencia es un elemento pasivo que consume energía. Si consume energía, entonces necesariamente la corriente entra por el terminal positivo. ¿Podría entrar por el negativo? Si entrara por el negativo es porque me equivoqué de signo en alguna parte. Ya, una última acotación antes de cerrar esta clase. Rho L partido por A. ¿Vieron las unidades de esto, no? Esto es ohm metro y L está en metro y A está en metros cuadrados y ahí se cancela el metros cuadrados. Da la unidad, ¿o no? ¿Está bien? Sí, les voy a contar algo. Este es un secreto para que les vaya bien en las pruebas. Y los profesores en general no damos este secreto porque nos carga que pasen tantos alumnos. Pero yo se los voy a dar. El secreto es tener una parte del cerebro, cada vez que uno escribe una ecuación nueva, tener una parte del cerebro preocupada de ver que las unidades calcen. Y si las unidades no calzan en esa ecuación, significa que uno cometió un error en alguna parte. Entonces, yo siempre que estoy escribiendo una ecuación nueva, siempre chequeo si es que las unidades están. Y si las unidades no están, me equivoqué en algo. Entonces, al principio, pucha, qué lata, tengo que chequear unidades. Pero cuando uno lo hace un hábito, uno chequea unidades en todo. Entonces, los que no terminen haciendo ingeniería eléctrica, igual, cada vez que escriban una ecuación, chequeen unidades. Y si las unidades no calzan, es porque hay algo malo. No es la única forma de detectar errores. No todos los errores van a ser detectables de esa forma, pero ayuda un montón. Yo creo que la mitad de los errores que he cometido son porque son detectables de esta forma. Ya, dejemos aquí esta clase y seguimos con tertulia. ¿Hay preguntas? No cambia su resistencia. Sí pueden cambiar. De hecho, los resistores tienen una propiedad. A ver, nosotros hablamos de que la propiedad de un resistor ideal es la resistencia. Pero hay otras propiedades de los resistores. Y una de ellas es el coeficiente de temperatura. Hay otra propiedad más que es cuánta potencia son capaces de disipar. Por ejemplo, estas típicamente que son capaces de disipar del orden de un cuarto watt. Estas de aquí son capaces de disipar del orden de un octavo de watt. Y cuando están disipando un octavo de watt, uno las nota más calientes, uno las toca con los dedos y a veces se quema un poco. Estas de acá son capaces de disipar del orden de 5 watts. Estas de aquí son capaces de disipar, son como el doble de grande, más o menos 10 watts. Ok, si yo caliento una resistencia, puede que cambie su temperatura, puede que cambie su resistencia. Si yo caliento un resistor, su resistencia cambia. Y de hecho, depende si el coeficiente de temperatura es positivo o es negativo. Por ejemplo, el tungsteno, no, antes de eso, ¿han quemado alguna vez alguna ampolleta de tungsteno? ¿Han quemado una bombilla? Sí, ya, esas son ampolletas de tungsteno. ¿Han quemado alguna vez una ampolleta de tungsteno?
Ya. ¿Cómo se quemó? A ver, descríbanme. ¿Alguien quiere describir cómo se quemó? ¿Ah? ¿Pero cómo fue? A ver, de nuevo. Por ahí escuché. No, ni siquiera explota, o sea, es refome. ¿Cómo fue? Uno enciende, el término correcto es encender. Uno enciende y al momento de encender se quema. ¿Por qué será que se quema al momento de encender típicamente? ¿Se lo han preguntado, no? Porque está fría. Ya, entonces, ¿qué característica tendrá el tungsteno? Cuando uno calienta el tungsteno, aumenta su resistencia eléctrica, disminuye la corriente y por lo tanto, al bajar la corriente, tiene menos probabilidades de quemarse. O sea, la mayor probabilidad de quemarse está cuando en la onda sinusoidal que está saliendo del enchufe, yo justo la agarro por aquí y la ampolleta está fría. Ahí es cuando tiene menor resistencia, mayor voltaje partido por resistencia, mayor corriente. Y es la corriente la que quema las cosas. El voltaje no quema nada. La corriente quema las cosas. El voltaje induce corriente, entonces el voltaje indirectamente quema. Pero lo que destruye algo, cuando se destruye por electricidad, es la corriente. Si el corazón deja de latir por electricidad es porque fluyó corriente, no por un voltaje. Ok, dejémoslo ahí.